Bien, se lo hemos estado informando, el Comité de Ministros invalidó todas las decisiones del gobierno anterior relacionadas con el proyecto Hidroaicén. Queremos entender bien lo que pasó, en qué consiste, bueno, el futuro del proyecto. Nos acompaña el ministro del Medio Ambiente, quien preside el comité precisamente, Pablo Badanier. Bienvenido, ministro. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Oiga, bueno, ¿cuáles fueron los principales argumentos para desestimar lo resuelto en el pasado comité de ministros? Mira, yo sé que el tema es complejo, pero es un tema relevante. El proyecto Hidroaicén, después de su evaluación, como lo contempla la legislación, recibió 35 recursos de reclamación. Claro. Estamos hablando de mayo del 2011. El reglamento contempla 60 días para que el Comité de Ministros resuelva estos recursos de reclamación, y como es sabido, pasaron más de 2 años y medio y el Comité de Ministros del gobierno anterior no se pronunció. Se pronunció recién el día 30 de enero y lo hace de una manera bastante inédita. Es decir, de los 35 recursos de reclamación se pronuncia solo de 17 y 18 recursos de reclamación los deja pendiente a la espera de medidas de mejor resolver. En particular, la contratación de un estudio hidrológico y un estudio sobre impacto de medio humano. Claro, estamos hablando del tema del lago Cachet. Exacto. Y estamos hablando también de la gran cantidad de población que iba a llegar en su etapa de construcción. Claro. Esta manera de resolver algunos recursos de reclamación y otros dejarlos pendientes es lo inédito y que desde nuestro punto de vista atenta contra la ley de procedimiento administrativo y la propia ley de bases del medio ambiente. ¿A eso se refiere cuando se habla de avisos de ilegalidad en el procedimiento? Así es. Ahora acá derechamente, ministro, lo que ustedes ven es que hubo una dilatación inusitada en hacer el trámite del proyecto y finalmente dar el pase al nuevo gobierno de Michelle Bachelet. Es probable, no quiero juzgar intenciones, pero efectivamente pasó un tiempo también demasiado largo. Pero aquí lo relevante y lo importante, que es resguardar el derecho de todos quienes presentan reclamaciones. Porque si nosotros abordamos las reclamaciones de manera distinta, podrían unas estar reclamadas en los tribunales de justicia y otras seguir en trámite administrativo, lo que atenta contra todo procedimiento administrativo. Lo lógico es agotar la vía administrativa y pasar a la vía judicial. Es probable que con esta lógica incluso la resolución de algunos recursos de reclamación sea contradictoria. Si yo contrato un estudio hidrológico, es posible que los recursos de reclamación ya vistos eventualmente tengan que volver a ser vistos. Por lo tanto, lo que nosotros nos hemos permitido como Comité de Ministros es que las reclamaciones de este proyecto vuelvan a su cauce institucional. Nosotros somos los primeros en respetar y hacer un llamado a respetar la institucionalidad ambiental. Ministra, pero ¿cómo se puede explicar entonces que esto lo pretendan hacer en 60 días cuando el gobierno anterior tardó más de 2 años y medio y no lo logró? ¿Es solamente una cuestión de voluntad? Es una cuestión de voluntad, pero también es una cuestión técnica. Y efectivamente yo me he reunido con el nuevo director del Servicio de Evaluación Ambiental y en el cumplimiento del reglamento nosotros hemos dicho que terminado este proceso invalidatorio, nosotros vamos a demorar 60 días, como lo establece el reglamento, pero lo importante acá es pronunciarse simultáneamente de los 35 recursos de reclamación. Ministro, esto no es apurar las cosas, que es una de las críticas que se le hizo fuertemente al gobierno justo antes de salir. Nuevamente, no quiero juzgar intenciones, pero efectivamente se pronunciaron el día 30 de enero y de una manera bien parcial desde el punto de vista que abordaron solamente algunos recursos. Yo les quiero decir que el sistema de evaluación de impacto ambiental desde que existe, del año 97, nunca se habían resuelto de esta manera los recursos de reclamación. Siempre se abordan todo en su conjunto, porque son materias relacionadas, porque lo que se está reclamando es un solo acto administrativo, que es la resolución de calificación ambiental. Perdón que dé la lata con temas más administrativos, pero en este caso es muy relevante, porque nosotros nos vamos a pronunciar sobre el fondo de la materia en 60 días más, como corresponde. Nosotros no podemos emitir opiniones a priori, que el proyecto se aprueba, que el proyecto se rechaza, porque eso nuevamente es atentar contra la institucionalidad. Y nosotros creemos en esta etapa recursiva, creemos que las comunidades, las personas naturales, incluso el propio titular, tienen derecho a plantear sus reclamaciones. ¿Cómo ve usted ahí la postura del titular de la empresa?
¿Ve un ánimo de seguir luchando por el proyecto en circunstancias que han visto más que algún inconveniente, llevan años y han sido más problemas que avances? No lo sé con certeza. Ya. No obstante, la declaración pública de la empresa la semana pasada, yo la comparto. Lo que hizo el Comité de Ministros el día 30 fue una medida desprolija y que obviamente dilata la decisión. Ministro, a ver, si nos vamos a la esencia, ¿se ha debatido respecto de qué energía necesitamos los chilenos? Porque no solamente según el informe de la OCDE, los chilenos pagamos la energía más cara de la región, sino que usted también se comprometió a mejorar la calidad de todos los chilenos y chilenas. ¿Cómo se logra entonces coordinar estas dos cosas? Se ha debatido y yo tengo mucha confianza y que el ministro Pacheco lo puede explicar mucho mejor que yo, que en las medidas de los 100 días, de los primeros 100 días que ha comprometido la presidenta Bachelet, se va a plantear la agenda energética y nosotros también nos vamos a comprometer a aquello. Por nuestra parte, como Ministerio del Medio Ambiente, obviamente a nosotros nos interesa que todo y cada uno de los proyectos tenga una buena evaluación ambiental, una buena evaluación ambiental. Y ojo, que hay proyectos eólicos, solares, que también ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental y que eventualmente también pueden generar impactos ambientales importantes. Nuestro trabajo es hacer mejores evaluaciones ambientales. Bueno, vamos a ver qué pasa después de 60 días con el camino de Hidroaicén. Está todo pendiente. Oiga, hemos visto varias polémicas por nominaciones de autoridades y hay una que también ha estado cerca del tema medio ambiente. El superintendente Cristian Franz se ha hablado en algunos medios de que habría sido asesor de algunas compañías en proyectos de carácter energético, Barrick Gold, algunos proyectos de eólico, AgroSuper. ¿Se ha despejado toda duda? ¿Usted garantiza que este superintendente no tiene ningún tipo de problemas ni inconvenientes y queda plena garantía? Yo tengo la convicción que Cristian Franz va a ser un gran superintendente del medio ambiente. Nosotros valoramos la experiencia del superintendente Franz en el mundo público y también en el mundo privado. Cristian Franz no es asesor ambiental de ninguna de las empresas que menciona o que ha mencionado la prensa. Cristian Franz es parte minoritario de la propiedad de una consultora que prestó servicios a distintas empresas en materia ambientales. Cristian Franz ya se ha desprendido de su propiedad de esta consulta y por lo demás quiero agregar que Cristian Franz estuvo entre el año 2005 y el año 2012 trabajando en Washington para el BID, justamente como contraparte de las salvaguardias ambientales de los proyectos. O sea, estuvo 6, casi 7 años viviendo fuera de Chile en temas ambientales. Por lo tanto, no hay duda en que va a ser un gran superintendente. Y yo valoro la experiencia que tiene también en el sector privado. Ministro, usted dijo que retomará la institucionalidad medioambiental aplicada previo a la administración Piñera. Esto en tanto cuanto a Hidroaicén, ¿quiere decir que la etapa que vivimos no sirvió para nada, que estos 4 años fueron en vano y que volvemos a foja cero? No, yo reconozco avances importantes en algunas materias. Yo creo que en temas de contaminación atmosférica, que es un tema bien importante para el país, hubo avances bien significativos. Hoy día nosotros tenemos una red de monitoreo bastante más robusta. Tenemos estaciones de monitoreo en ciudades que hace algunos años no teníamos. Yo creo que es un aporte importante para Chile tener una norma de termoeléctricas, por ejemplo, que existe una norma de emisión para fundiciones, que se haya publicado la norma de material particulado fino. Por lo tanto, en esa área yo valoro mucho el trabajo que realizó el gobierno anterior. Sin duda hay algunas decisiones que uno no comparte, pero esto obviamente no es blanco y negro. Yo reconozco avances importantes en estas materias del gobierno anterior. Finalmente, ministro, ¿cómo usted espera contrarrestar o agilizar o resolver el tema de que todos los proyectos se entrampen en la vía judicial? ¿Cómo se puede hacer
un justo medio, ¿no? En que se respeten los derechos, en que recurrir a la justicia también es un derecho, valga la redundancia, de las comunidades, pero que no todos los proyectos necesariamente se entrampen. Mira, yo entiendo el mensaje de la Corte Suprema en algunos de sus fallos. Creo, y es un juicio personal, que en los últimos 4 años hubo una obsesión por disminuir los tiempos de tramitación de los proyectos. Y efectivamente se disminuyeron los días de tramitación de proyectos. Pero eso generó una merma en la calidad de la evaluación de los proyectos. Si uno analiza los proyectos que se complican, que se judicializan, por lo general son proyectos que se aprobaron de manera condicionada. Es decir, uno podría suponer que la evaluación ambiental no se cerró del todo. O sea, perdón, la judicialización o que las Cortes hayan debido resolver este tipo de temas fueron responsabilidad del Yo ahí Ejecutivo. encuentro una parte de la explicación, que es la parte que a mí me corresponde, que es una parte que tiene que ver con la autocrítica. Evaluar mejor en los proyectos es parte de nuestra tarea. No obstante, yo creo que determinados proyectos se judicialicen, son las reglas del juego. Nosotros no somos quien para restringir el uso de una garantía constitucional como interponer un recurso de protección. Son las reglas del juego y los tribunales verán debidamente si esos recursos de protección se acogen o no se acogen. No obstante, yo también valoro mucho la incorporación a esta nueva institucionalidad de los tribunales ambientales, porque efectivamente hay materias que son más técnicas, más complejas, que involucran el tema ambiental propiamente tal, y que hoy día tenemos tribunales ambientales, es decir, tribunales especializados que van a poder fallar de mejor manera estas controversias que se generan. Bien, ministro Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.